Dale. ¿Cuál era el ejercicio? ¿El 18? El 18. Los tres últimos que eran... ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a una distancia d de una recta? Correcto. Bueno, las distancias saben cómo se miden, ¿no? O sea, si yo tengo una recta, ¿no? Cualquiera, la distancia siempre es la que va perpendicular. O sea, si yo tengo... a ver, venimos acá, trazamos una perpendicular, ¿no? Si yo quiero medir una distancia cualquiera, ¿no? Voy a trazar la perpendicular a esta recta, ¿no? Este punto. Y que la distancia es al punto C, ¿no? La distancia va a ser siempre la línea que es perpendicular a la recta, ¿sí? Que es la más corta. Cuando yo hablo de distancia, no va a ser, o sea, si yo hablo de la distancia del punto C con respecto al punto A es una cosa. Ahora si hablo la distancia del punto C con respecto a esta recta, la recta AB, tiene que ser siempre la distancia perpendicular, ¿sí? Claro, pero dice de los puntos que equidistan, como si fueran varios, que se formaría. Ahora ¿o supongamos, los puntos que equidistan de la recta, por ejemplo, la distancia es la que tengo desde el punto C hasta el punto D, ¿no? Esa sería la distancia de, supongamos, ¿no? Sí. Bueno, las rectas paralelas son equidistantes. O sea, yo acá tengo una recta y tengo la paralela que pasa por C, ¿no? O sea, esta recta... Todos los puntos de esa recta son equidistantes con los puntos de la otra recta, de la paralela. Y la que es equidistante es también la paralela del otro lado. O sea que yo tendría que buscar la misma distancia de CD, o sea que voy a buscar un compás, ¿no? Voy a buscar la distancia de ¿Se CD. hacía por mediatriz, profe, puede ser, la otra? La que es el punto 19, justamente, equidistante Sí, como de si ambas. fuera un segmento. Con compás, o sea, ven, la distancia de C a D, ubico el compás en D, y acá tendría, en la intersección esta, tendría el otro punto que es la distancia, ¿no? El punto E. Y ahí trazo la paralela exterior a AB, que pasa por el punto E. Entonces, estas dos rectas, a ver, las que vamos a ponerlas en color, ¿no? Para que se vean. Las que son de color... Pero equidistaban a las dos rectas primeras, profe, ¿no estaría en el medio de la recta que usted tiene que construir? ¿O me equivoco yo? Claro, dice que equidistan de ambas, de ya las ya construidas. ¿No tendría que estar en el medio la recta que construye? No, a ver, Claro, él empezó por la del medio. ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan una distancia de una recta? Yo estoy hablando de una recta. Ah, ahora sí, La perdón. recta es la que está en el medio, ¿no? Y Sí. las dos rojas, por ejemplo, serían las que equidistan. Fíjense Ajá. que están a la misma distancia, hay una circunferencia. Y la respuesta sería el espacio. Dos rectas, Sería el espacio geométrico, es una recta paralela que en el medio. No. En el 18, que me dice... La respuesta textual, digamos. Son dos rectas. Son las dos rectas paralelas. Claro. Dos rectas paralelas que equidistan, o sea, que están a la misma distancia, pero en semiplanos opuestos con respecto a la recta B, por ejemplo. ¿No? Claro, está bien, está bien. O sea, si esta es la recta, o sea, la recta B es esta, ¿no? La que contiene los puntos A y B, voy a tener este semiplano y el otro semiplano. O sea, serían las dos semirrectas que están en rojo, las dos rectas que están en rojo. Y el 19, que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos rectas paralelas, sería al revés. Si yo tuviese las rectas que están en rojo, ¿no? El lugar geométrico sería la recta B. ¿Se entiende? Sí, correcto. Voy a preguntar algo que es como que seguramente lo explicó y va para atrás un poco, pero
tiene que ver con el concepto de lugar geométrico. ¿Por qué en ese caso sería un lugar geométrico la recta y no simplemente una recta que equidista de otra? Bueno, ¿Qué la hace ser un lugar geométrico? habíamos dicho la definición de lugar geométrico. O sea, si yo tengo una figura, ¿no? Y todos los puntos de esa figura cumplen una determinada propiedad, y a su vez todos los puntos que cumplen esa determinada propiedad pertenecen a la figura, decimos que estamos hablando del lugar geométrico de esos puntos, ¿no? Ahora, yo digo, los puntos, el lugar geométrico de los puntos que equidistan de la recta AB, ¿no? Que equidistan a una distancia D, de la recta AB, ¿no? O sea, esta recta y esta otra, ¿no? O sea, la recta que pasa por el punto C, que es paralela a B, ¿no? Y la que pasa por el punto E, tienen una misma distancia con respecto a B, ¿no? O sea, tienen una distancia D con respecto a AB. Y al revés, yo digo, todos los puntos que tienen una distancia D con respecto a la recta AB son las dos rectas que están en rojo. ¿Entiendes? Se tiene que cumplir esa biunicidad de propiedades. ¿Se entendió más o menos? O sea, repito, Sí. la distancia tiene que ser D, ¿no? A ver, vean, vamos a ponerle un nombre al segmento este, le vamos a poner segmento. Claro, de una recta siempre va a haber dos paralelas que equidisten. ¿Es así? Claro. Vamos a ponerle aquí. ¿Ven? O sea, esa sería la distancia D, ¿no? El segmento este, CD. O sea, todos los puntos que tienen una... Vamos a empezar al revés. El lugar geométrico es la figura, ¿no? La figura serían las dos rectas que están en rojo. La propiedad que tienen esas dos rectas que están en rojo es que tienen una distancia D con respecto a la recta AB. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, sí. Ahora, todos los puntos que tienen una distancia D con respecto a la recta AB van a pertenecer a esas dos rectas y no a otro lugar, ¿se entiende? Está esa biunicidad de la propiedad. La figura contiene una propiedad, y todos los puntos que contienen esa propiedad pertenecen a la figura. Es como un trabalengua, pero o sea, y pareciese que estoy diciendo lo mismo, pero no estoy diciendo lo mismo. Claro, en el 19, por ejemplo, que es la inversa, ¿no? Sí. Que tenés la recta del medio que equidista de las dos paralelas. Bueno, el lugar geométrico es la recta Por un lado, claro, sería una recta común en verdad, pero la hace un lugar geométrico que cumpla esas dos propiedades en función de las dos paralelas que nos está dando el ejercicio, si no, no sería un lugar geométrico. Claro, esa recta equidista de otras dos rectas que son paralelas, ¿no? Y a su vez, todos los puntos que tienen la misma distancia con respecto a las dos paralelas se pertenecen a esa recta. Claro, eso la convierte en un lugar geométrico. Claro. De esa figura. Sí, sí, sí. Quedan 10 minutos. Igual volvemos, no hay problema. Claro, es según donde nos paremos. Estamos dibujando, digamos, lo mismo, pero según donde nos paremos el resultado o el producto. Claro. A ver, no sé, el más fácil de entender, por ejemplo, si yo le digo el lugar geométrico, la circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo al que se llama centro, ¿no? Y Es que con la circunferencia nos dimos cuenta que se podían formar dos. Yo no me había dado cuenta. Yo había marcado con un compás y después armar una recta, y del otro lado también había para armar, pero nunca me di cuenta. Ese es el de los ángulos. Pero no es la circunferencia.
Vos Bueno. decís el punto 20, me parece, Mari. No, estoy hablando de que cuando lo dibujó en el GeoGebra, me di cuenta que podían equidistar dos paralelas. Yo había puesto una sola y del otro lado también. Esa misma D, esa distancia D que estableció el profe, Ah, ok. es La el que del otro después del lado. otro lado. Claro, y diferente es que si vos lo vas a hacer entre ambas, entre dos ya dibujadas, te da como Claro. producto una sola en el medio. Es Claro, decir, estás dibujando lo mismo, si querés, pero es por producto, da otra cosa. Digamos, yo lo entendí así, pero no sé, es particular, no estoy ahí es donde se ve poniendo mejor, nada más. ¿no? O sea, la distancia D es este segmento, ¿no? La recta que equidista siempre a una distancia D va a ser las paralelas, o sea, las paralelas siempre tienen la misma distancia. O sea, si yo tengo la recta B y quiero trazar una recta que equidista a una distancia D, tengo que trazar una paralela. Pero también va a haber otra del otro lado. O sea, y bueno, lo que decía, ¿quién era que decía? Escucho las voces, pero los nombres a veces no los veo. Fíjense, acá tengo la Mari. ¿eh? Mariana, ¿no? Mari, creo. Sí. Claro, es como lo del módulo, digamos, me viene lo del módulo, como que la distancia de un lado o del otro es la misma. Les iba a usar el ejemplo del módulo. O sea, ¿cuáles son los números que tienen distancia 5 con respecto al 0? O que tienen distancia 5 con respecto al 1, por ejemplo, ¿no? Van a haber dos números. Uno va a ser O con respecto al entorno. menos 4, ¿no? Ahí sí estamos En el horno. en el horno con el entorno, pero cuando lo dibujó el profe Tamburrino con el círculo, yo lo entendí. Yo antes no lo entendía, no sabía de qué trataba el entorno, no había forma. Claro. ¿Quieren ver el 20? Sí, la que Sí, está. sí. Así terminamos con ese. Si yo tengo dos rectas que no son paralelas, ¿no? Estamos hablando siempre del plano, o sea que si hablamos del plano y no son paralelas, se van a intersectar cortan. en un punto. Se cortan sin ser perpendiculares porque no lo dice tampoco. No, perpendicular sería un caso particular de rectas. Claro, como no lo dice también, uno las corta diagonalmente. Claro. Dice, el lugar geométrico, ¿no? El lugar geométrico de los puntos que distan de dos rectas no paralelas. Bueno, habían dicho una bisectriz de un ángulo, pero en realidad esto me divide en 4 ángulos, Sí. ¿no? Si yo vengo acá a buscar Y sí, lo que es la bisectriz, ¿no? yo lo dividí por bisectriz. Bisectriz, dice 3 puntos, o 2 rectas. Bueno, 3 puntos del ángulo, ¿no? Que quiero hallar la bisectriz. Bueno, acá me traza la bisectriz de los dos ángulos, ¿no? O sea, esta recta Claro, yo no he puesto el color. es bisectriz del ángulo CB, o sea, esta semirrecta, ¿no? Y la otra semirrecta sería bisectriz del ángulo AED, ¿no? Esta semirrecta equidista de estos dos lados, y esta semirrecta equidista de estos dos lados. Pero también hay otras que equidistan de los lados, de las dos rectas. O sea, si yo trazo esta bisectriz, ¿no? A ver, vamos a marcarlas con otro color. ¿Dónde puse el compás? Ahí estamos considerando otros opuestos por el vértice. No son los mismos. Ah, Claro, o sea, a ver, esas dos rectas serían las 4 bisectrices de los 4 ángulos. perfecto. Dentro Es de decir, determinadas dos rectas. ¿No? digamos que el lugar geométrico de construcción sería la bisectriz, pero podríamos construir más de 4 ángulos, como habíamos Porque puesto. el lugar geométrico son dos rectas, Ah, bien. ¿no? Porque fíjense lo Perpendiculares. y perpendiculares. Muy bien, Mariana, por la observación. Bien. Dos rectas y perpendiculares. Que esas rectas van a ser las 4 bisectrices de los 4 ángulos determinados por las dos rectas. O sea, esta semirrecta que está acá, ¿no? Que yo estoy señalando, que estas dos semirrectas, ¿no?
la semirecta equidista de estas dos semirectas. Pero esta semirecta equidista de estas dos, y esta semirecta equidista de estas dos, ¿no? O sea, que en definitiva, esas dos rectas se equidistan de las dos rectas. Y en el caso de que las hayamos puesto perpendicular, es como que quedan los cuatro ángulos iguales. Ahí serían también, son dos rectas, nada más que tiene cuatro ángulos iguales. Si hubiésemos hecho esto perpendicular, esta, por ejemplo, Claro. ¿no? Así, digamos, tratar de, no sé, sí, Seguirían siendo perpendiculares igual. Perpendiculares, sí. No importa cómo ponga las dos rectas. Siempre el lugar geométrico van a ser dos rectas perpendiculares y que van a estar determinadas por las cuatro bisectrices de los cuatro ángulos que determinan las dos rectas. Sí, tal cual. Hay lugares geométricos mucho más complicados. El año que viene en geometría analítica van a haber más lugares geométricos. Por ejemplo, a ver, algo que ustedes por ahí no saben que es un lugar geométrico, la parábola. ¿Ustedes hicieron funciones cuadráticas? No. ¿No? X No cuadrado. todavía, pero sí en algún momento de la vida. Claro, bueno, No acá en el curso, digamos. la parábola es un lugar geométrico también. Va a equidistar de un punto y de una recta. Por ejemplo, todos los puntos de una parábola equidistan de un punto y de una recta. La hipérbola también es un lugar geométrico. Pero bueno, eso el año que viene lo van a ver. Y así como los lugares geométricos que nosotros vimos, ¿no? Que los podemos definir de dos formas. Por ejemplo, la mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento y que contiene el punto medio de dicho segmento. Pero también la podemos definir como el lugar geométrico, ¿no? de los puntos que equidistan de los extremos de un segmento, ¿no? Bueno, lo que es la hipérbola, la parábola, y la elipse y la circunferencia también se lo puede describir como secciones cónicas. O sea, si yo hago un cono y lo voy cortando, voy obteniendo esas figuras. ¿Saben lo que es un cono, no? Imagínense el cucurucho del helado, que lo voy prolongando hasta el infinito. De los dos lados. Pongo dos cucuruchos unidos por la puntita, ¿no? Y voy prolongándolo indefinidamente hacia el infinito para los dos lados. Si yo hago cortes sobre ese cucurucho, me pueden dar circunferencias, elipses, hipérbolas, parábolas. Bueno, se va a cortar, volvemos en 2 minutos. Sí. Y vemos Dale. las cosas que quedan. Yo lo hice con el GeoGebra, pero usé el transportador para determinar cuál era la amplitud. Bueno, a ver, el 15 dice, dado dos segmentos congruentes no paralelos, homólogos en un giro. O sea, lo que me está diciendo esto es una propiedad, ¿no? O sea, si yo tengo dos segmentos que son congruentes y que no son paralelos, va a haber siempre un giro que va a transformar a uno en el otro. ¿Sí? Entonces, dice, hallar el centro de giro y la amplitud. Bueno, a ver, construyamos dos segmentos congruentes cualesquiera, ¿no? Ahora, o sea, acá determino un segmento. Para determinar el otro segmento voy a tener que trazar una semirrecta, ¿no? Tengo acá origen en C, ¿no? Y para hacer el segmento congruente sobre esta semirrecta, vamos a usar el compás, ¿no? Trazo la medida de este segmento, trazo acá, y acá tendría, en esta intersección, tengo el segmento congruente, ¿no? Entonces, Sí. ahora trazamos el segmento determinado por esos dos puntos, y lo que voy a hacer, voy a ocultar lo que hice auxiliar, ¿no?
Lo que marqué auxiliar lo voy a ocultar. Y ya tengo los dos segmentos congruentes. Ah, este también hay que ocultar. Ya está. Bueno, ¿se acuerdan cómo era que hacía? Determinaba los segmentos de los puntos homólogos. Supongamos que el punto A se transformó en el punto C, y el punto B se transformó en el punto E, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es trazar esos segmentos, que son homólogos, y bueno, le voy a poner un trazo, vamos a poner un trazo específico, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Con línea de puntos, y un color clarito. Ahí está. Listo. Como para que se vean que son líneas auxiliares. Lo que yo les había dicho era que el centro de giro era la intersección de las mediatrices entre los puntos homólogos, ¿no? Va a ser entre A y C y entre B y E. Entonces buscamos lo que eran las mediatrices. ¿Dónde está? Acá, vamos a construcción, mediatriz. Trazamos los puntos, ¿no? Ahí tendría una mediatriz, y después entre B y E tendría la otra mediatriz. ¿Sí? De vuelta, voy a volver a marcarlos con líneas auxiliares, para que se vea. Bien, el punto este va a ser el centro de giro, ¿no? Y el ángulo que me va a terminar el centro de giro va a ser el que está determinado. Voy a tomar dos puntos homólogos y el centro. O sea que mi ángulo, y yo trazo las semirrectas que determinan el ángulo, voy a tener... Profe, ¿los homólogos no eran el A y el C? Claro. Ahí. Ah. Fíjense, ahí. O sea, el ángulo va a ser este, el AFC. O sea, tomo dos puntos homólogos y el centro de giro. Ese va a ser mi ángulo. Claro. ¿Sí? Y a ver, al homólogo le voy a poner otro color para que vean. Ahora vamos a hacer un giro con estos datos que tenemos y van a ver que me va a quedar también posicionado ahí mismo, ¿no? Entonces, a este le vamos a poner un color distinto. Vamos a ponerle rojo, ¿no? Como para que se vea. Y esto también le vamos a poner también otro color. Naranja. Ese sería el ángulo, ¿sí? Y también le voy a poner punteado como para que... Este sería mi ángulo. Ahora voy a hacer el giro del segmento AB con centro en F y con ángulo AFC. O sea, el ángulo lo voy a determinar así, con esos puntos. No hace falta ponerle la amplitud. Vos, Gabriel, ¿no me habías preguntado? Si vos tenías el punto A, Sí, tal cual. el punto A o A', le pones ángulo A o A'. ¿Entiendes? Sí. Bien. Vamos a marcar el ángulo. O sea, el ángulo siempre para que me quede marcado el ángulo que yo quiero, porque, o sea, si bien yo veo el ángulo convexo, también está el otro ángulo, ¿no? Y para que en GeoGebra me determine el ángulo que yo quiero, tengo que siempre marcar los puntos en sentido antihorario, o sea que tiene que ir para allá. Si yo arranco con el punto C, o sea, en este caso tenía que arrancar con el C, con el F y con el A, para ir en sentido antihorario. ¿Se entiende? Y a esto lo vamos a buscar el nombre, ¿no? O sea, copiamos el nombre del ángulo para después hacer el giro. Bien, vamos a giro. Como es rotación. Dice primero el objeto a rotar, después el centro y después la amplitud, ¿no? Y el sentido, ¿no? O sea que yo tendría el objeto
el centro, y el ángulo lo voy a poner acá, y va a ser en sentido horario, ¿no? O sea, voy a tener que poner el sentido horario y el ángulo que yo determiné, que era el CFA. Fíjense, acá la línea está roja, y ven que yo aprieto Lock, va a cambiar de color. ¿Lo ven? Y me quedó A', B'. O sea que o sea, el GeoGebra nos Es deja. negativo entonces el ángulo, ¿no? Depende de donde vos hayas puesto el que era homólogo. Si lo hubiese puesto acá, hubiese Bien, sido positivo, ¿sí? al revés, claro. Pero fíjense, en el GeoGebra nos permite verificar que precisamente, o sea, que exactamente este punto es el centro de giro y este es el ángulo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguna cosita más? Sí, el 16, profe, ¿lo puede hacer así rápido en el GeoGebra? El 16, bueno, Porque a mí llegué, pero me faltó hallar el centro de giro. El del triángulo, profe. ¿el del triángulo o el de...? Ah, claro, es el del triángulo. El del triángulo. Bueno, ¿qué lo hago con las funciones de GeoGebra o lo voy haciendo con construcción? Como quiera. Y yo preferiría hacerlo con construcción, pero digo, por ahí ustedes quieren ver la... O sea, preferiría hacerlo con las funciones del GeoGebra, porque es más rápido. Pero por ahí ustedes prefieren construcción. En mi caso, creo que con el GeoGebra me voy a dar cuenta. Bueno, ¿qué me dice? O sea, yo tengo el triángulo ABC, dice hacer un giro del segmento A a B con respecto al punto A y del ángulo C en sentido antihorario, ¿no? O sea que este va a ser mi centro de giro, este ángulo se va a mover así. Lo que voy a marcar es una circunferencia cualquiera, ¿no? Para marcar, o sea, el ángulo es el ángulo B, ¿no? ¿Sí? O sea, voy a marcar una circunferencia cualquiera. El C. El C es el ángulo. Está bien, tenés razón. El ángulo C. Entonces voy a trazar una circunferencia cualquiera, ¿no? Que atraviese los dos, esto sería el arco que yo marco, ¿no? Que atraviese los dos lados del ángulo, y después voy a tener que venir a compás, ¿no? Para trazar la misma circunferencia acá, ¿no? ¿Sí? O sea, y voy a tener que venir en este sentido porque es el sentido antihorario. Y ahora voy a medir estas dos distancias, ¿no? De la intersección de la primera circunferencia con los lados del ángulo. Bien. Para medir la distancia también con compás, o sea que mediría desde este punto hasta este. ¿No? No. Algo está mal. Compás. Compás. Segmento, punto, extremo, radio. Bueno, no, voy a tener que marcar los puntos de intersección primero para poder usar el compás. O sea, voy a medir la distancia entre estos dos puntos. ¿Sí? Y para medir la distancia voy a tener que venir a compás. Mido el compás, ¿no? Y ese compás lo voy a marcar acá, en esta intersección. Y ahí voy a tener el otro punto por el que va a pasar la auxiliar. Porque trazo la semirrecta, que va por A, y que traza por E. Y para poder marcar, ahora voy a tener que marcar la distancia de B. Vamos a ir poniendo con auxiliares. Me jode un poco el GeoGebra por esto, pero vamos a ir trazando las auxiliares con líneas punteadas. ¿Sí?
Y ahora voy a tener que trazar una circunferencia, perdón, un ángulo, un compás, esta distancia. Profe, el ángulo de giro lo está estableciendo desde A, ¿verdad? ¿Ves? Porque era el Claro, ángulo de giro no está. Ah, está bien, está bien. o sea, tomé la distancia esta entre A y B y la traslado acá a A. Y acá voy a tener el punto, sería el B', pero que acá me va a decir el J, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto lo voy a volver a marcar con puntos. ¿Sí? Y ahora trazo el segmento AJ, que sería el transformado ese, ¿no? O sea, acá ya tengo el giro con respecto al ángulo C. Fíjense en que este ángulo que yo determiné acá es este mismo que está acá. Profe, el J sería como un B' ahí. Claro, sería el B'. Está bien, porque desde ahí tendríamos que partir a la otra, al otro giro. Por eso. Vamos a llamarlo de otro nombre, vamos a llamarlo B'. Ahí está. ¿Se ve? Ahora, Sí, ¿se entendió más o menos la construcción? sí, va bien. Ahora voy a ocultar todas las auxiliares y voy a hacer ahora la otra, ¿no? La que es con respecto al punto B, en el otro sentido, ¿sí? Entonces, voy a ocultar todas las auxiliares para que no me molesten. Ahí está, y voy a ocultar también todos los puntos auxiliares. Ahí está. Creo que no me quedó ninguno. ¿Se ve cómo quedó? O sea, ahora me quedó ahí el B' solo, ¿no? Ahora tengo que hacer este mismo segmento con el mismo ángulo, pero con respecto al punto B. A ver. ¿Sí? Entonces voy a tener que trazar las auxiliares que pasen por, o sea, que vayan de B, que pasen por A, y que vayan de B y que pasen por B'. Entonces trazamos las semirrectas. Esta, que pase por acá, y la semirrecta esta, que pase por acá. Vamos a ponerle línea punteada. Para diferenciarlo. Ahora, vamos a trazar un arco, como hoy. Una circunferencia, ¿no? Vamos a trazar una circunferencia con una apertura cualquiera. ¿Sí? Y a esa misma circunferencia la voy a trazar en B, que atraviesa estos dos lados, ¿no? Entonces vamos al compás, mido esta circunferencia y la posiciono acá en B. Y ven que atraviesa los dos lados. Voy a marcar los puntos que necesito, o sea, voy a marcar este punto, voy a marcar este punto y este punto, ¿no? Que son los que voy a necesitar. Ahora, vamos a volver a marcar con líneas punteadas lo que es en auxiliar. Ahora voy a medir la distancia de J acá. Y esa distancia de J acá la voy a trazar en L y la voy a trazar en M. En sentido horario, porque es negativo. Volvemos al compás. Trazo la distancia de J acá. Esa distancia la trazo acá. Y esa distancia la trazo acá en M, ¿no? O sea que tendría los puntos estos. El que tengo acá, que sería el N, y el O. Y de vuelta vamos a marcar con auxiliares las líneas que son auxiliares. Ahora trazo la semirrecta que pasa por
que va de B, ¿no?, a N, y la semirrecta, acá ya se empieza a perder un poco, ¿no? Y más en el GeoGebra, que en vez de trazarte un pequeño arquito, te traza toda la circunferencia. Vuelvo a trazar estas como auxiliares. ¿Y qué es lo que me faltaría ahora? Una vez que tengo esas auxiliares. Unirla. Faltaría trazar la distancia de B, o sea, la misma distancia que tengo de B a A, la tengo que trazar en esta auxiliar. Sí. ¿No? Y la misma distancia que tengo de B a B', la tengo que trazar en esta auxiliar. ¿Sí? Entonces, ahora voy a tener que volver a usar compás, pero vamos a ocultar todo lo que no necesito, ¿no? O sea, no necesito esta, no necesito este. A ver. ¿Qué más no necesito? No necesito este. Otra cosa que también molesta, ¿no? Y no necesito este. Ahí está, ¿no? Entonces ahora voy a trazar con el compás la distancia de O, de B a A, y la voy a poner en B, pero me va a interesar la intersección con esta semirrecta, ¿no? Que ese va a ser mi punto A segunda. Entonces lo voy a renombrar. Este sería mi punto A segunda. ¿Sí? Y ahora voy a tomar con el compás la distancia de B a B', y lo voy a posicionar en B, pero el que me va a interesar va a ser el punto que va acá. ¿Sí? Y ese punto lo voy a llamar B segunda. ¿Sí? Y ahora, bueno, volvemos a ocultar. Vamos a ocultar esta que está acá y esta que está acá. ¿Por qué me ocultó B segunda? El punto B segunda no quiero que me oculte, ahí está. Y ahora ya tengo el segmento transformado. El que va de A. ¿Me pudieron seguir más o menos o es muy complicado seguir con el GeoGebra? Profe, lo último que hizo, ¿no se giraba sobre el B segunda? Ahí no le entendí No. algo. ¿O sobre el B? Sobre B. Ah, Ahí eso lo hizo. si no me diría B', B' o B segunda. Siempre. Está correcto. Y bueno, y ocultamos los puntos todos estos auxiliares. Bueno, no me quiere ocultar eso. Y eso es lo que quedaría. Profe, consulta, en el primer paso, el A', ¿dónde quedaría? En A. ¿Dónde? Porque, En A, vale. porque giro con respecto a A, o sea, A va a ser igual a A segunda. O sea, Listo. A'. Pero A', ¿no? Igual a A'. Y lo ponemos por acá. Este punto lo vamos a ocultar. Eso es lo que me quedaría al final, una cosa así, ¿no? Sí, hasta ahí llegué, me costó, pero llegué. Lo que me mareó es hallar el centro de giro del producto.
Y no va a haber centro de giro porque es paralelo. O sea, fíjense que me queda AB, me queda paralelo a prima, A segunda, B segunda. Si son paralelos no hay centro de giro. Esa es la respuesta. Porque es como que si yo hice un giro, supongamos, de 60 grados para un lado y después volví a girar 60 grados para el otro, ¿se entiende? Lo vuelvo a poner. O sea, es como que hubo una traslación, pero no hubo giro. Fíjense que el producto, o sea, si yo veo el segmento AB primero y el AB último, hay una traslación, no hay un giro. ¿Lo ven? Pero, profe, en lo segundo que tenía que hacer era un giro sobre B. Sí. ¿Tendría que haber tomado el B como B segundo o yo estoy equivocada? No, a ver, se ve con estas líneas auxiliares el giro. Que el ángulo de giro estuviese en B, es decir, que el B sería un B segunda, o yo estoy equivocada. No, porque es el centro de giro. Por eso, No, el que se transformó en B segunda es B', el puntito. No me quedó igual, pero... Claro, como en el A, cuando giramos en el A era A', yo pensé que el B se iba a convertir en B segunda, en este caso. Claro, el B el B se No, a ver, sí. El primer giro usted lo hizo sobre A, ¿sí? Y obviamente coincidió A con A'. Sí. Y el segundo giro era sobre B, pero no sobre B'. Yo lo hice mal sobre B', entonces me quedó como una Z del zorro, pero bueno. Ahora, si yo lo hiciera sobre B, a mí me quedaría B segunda, pero ¿está mal lo que estoy pensando yo? No, está mal, sí. A ver. O sea, B es el centro de giro, ese no cambia, el que cambia es el segmento. A ver, veamos la rotación con las operaciones de GeoGebra, ¿no? La rotación. Yo quiero rotar el segmento, a ver, primero vamos a definir el segmento AB, porque lo que quiero rotar es el segmento AB. O sea, yo quiero rotar el segmento AB, ¿no? Con respecto al punto A, y mi ángulo va a ser el ángulo BCA. AC o BCA. Lo pongo en el sentido antihorario. Igual me dice, o sea, no importa, el ángulo BCA, ¿no? Fíjense el segmento cómo va a cambiar de color uno de los dos. ¿Qué me dice? Comando desconocido. Ángulo. Uso las comas. No, porque me falta el acento en la... A ver. No, en serio. Ahí está, ¿ven que queda Está rojo? bien, Azul. Cambió a azul, ¿lo ven? Estaba en rojo. Sí, y ahora si el giro está en B... Ahora, si el giro está en B y con el mismo ángulo SA, fíjense, va a quedar acá, se va a transformar en azul. El que hace segunda. Giro del segmento ¿no? Del centro B y el ángulo BCA en sentido horario ahora. ¿Por qué me quedo en rojo? Será porque habrá presionado el punto que estaba en rojo. Bueno, pero fíjense en que se le agregó el 1 abajo que antes no estaba. ¿Lo ven? Sí, como si estuviese coincidiendo el B' con el B segunda. No, ¿Es así? Es claro, no. El B' está acá, está en el segmento. Queda sobre el segmento.
A ver, A ver, no lo llevo a ver cómo Cambiamos. hacer. si no cambia de color este segmento, lo vamos a hacer de vuelta. Si no cambia de color azul, fíjense en que por lo menos aparecen los unos chiquititos ahí abajo del B, Claro. del B segunda y de la segunda. Bien, rotación de este segmento con este centro. Sí, El ángulo es ángulo BCA. El ahí sí es es horario, sí, antihorario. A ver, ¿Ven que aparecieron los unos chiquititos ahí abajo? Coincide con este segmento. No sé por qué me lo sigue marcando en rojo. ¿le habrá dejado el color rojo? Pero si quieren, a ver, le cambiamos el color. Vamos a ponerle otro color a este. Vamos a ponerle otro color, no sé, color verde. Vamos a ponerle como para que... Un color verde. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer de vuelta esto, el giro. La rotación está. De el A'B', ¿no? Centro en B y sentido horario, ángulo BCA. Fíjense que cambia de verde a rojo. ¿Lo ven? Quedó ahí. Sí, quedó claro. ¿Eh? Sí, sí. Sí, ahí lo entendí. O sea, este hizo así, este segmento vino de acá para acá, con respecto a este centro, y ahora con respecto a este centro, este segmento hizo así y se vino para acá. ¿Me siguen el cursor? Sí. Sí. Bueno, no sé, ¿alguna preguntita más? Quedan menos de 8 minutos. Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a compartir cómo hice el ejercicio 17 usando GeoGebra. Dice que, dado el paralelogramo ABCD, cuyas diagonales intersectan en el punto O, hacer un giro con centro en el punto O y ángulo A. Entonces voy a definir un segmento AB, que va a ser la base del paralelogramo, y el segmento AD, que va a ser uno de los laterales. Y el paralelogramo, una de las características es que el lado superior va a ser paralelo al lado AB, pero diferente al lado AD, y el lado AD va a tener un lado paralelo, pero diferente al segmento AB. Para hacerlo o construirlo con el compás, lo que hago es tomar la amplitud que tengo en el segmento. ¿Sí? Ahí me queda marcado como toda la circunferencia y la voy a transportar en el punto B, porque yo quiero ver cómo va a ser este segmento de acá. Y ahora voy a tomar la medida en el compás de este segmento y la voy a transportar acá para ver cuál es su altura y dónde intersectan
trazos, voy a tener definido un punto C. Bien. Entonces ahí tengo definidos los segmentos del paralelogramo. Voy a quedar construida la figura. Ahora me dice que las diagonales, ¿sí?, en su intersección es el punto O, que es el punto que voy a usar como centro de giro respecto de este ángulo, del ángulo A. Entonces, voy a definir el ángulo de giro, voy a transportar este ángulo de giro para calcular cómo va a ser la rotación. Entonces, lo que hago con el compás es tomar la medida que tengo acá respecto del punto A para ver dónde intersecta y tengo esa intersección. Voy a definir un punto acá que voy a utilizar para tomar la amplitud del ángulo y calcularla respecto al segmento AO. La intersección va a definir la semirrecta, bueno, en este caso el ángulo. Bien. Ahora lo que hice fue tomar la medida que tengo desde el punto A hacia el centro. Yo ya tengo cuál va a ser el ángulo de giro. Y lo que tengo ahí respecto del centro es como la órbita sobre la cual se va a rotar el punto A, y también va a ser la órbita sobre la cual va a rotar el punto C. La intersección entre el recorrido que hace la rotación de A y el segmento que define el ángulo de giro respecto del centro O, voy a tener mi punto A'. Ahora, como yo veo que el ángulo A es igual al ángulo C, y que una diagonal o una semirrecta o un segmento entre A y C cortan en el punto O y equidistan del centro. Entonces, si yo trazo una semirrecta desde el punto A' que pase por el punto central, puedo ver dónde intersecta acá con la órbita donde se va a mover el punto C y definir ya su posición. ¿Sí? Ahora lo que estoy mostrando es que
la amplitud del ángulo BAD es igual a la amplitud del ángulo A' a el punto O. Eso significa que está bien hecha la rotación. Bueno, acá tracé la semirrecta entre el punto A' que contiene al punto O, y acá en la intersección voy a tener mi punto C'. Entonces ahora lo que voy a ver es cómo es el giro, pero respecto de este punto y de este punto. Entonces lo primero que hice fue tomar la amplitud que tengo desde el punto hacia el origen, y ahí me queda definido cuál va a ser su giro. Entonces, ¿cuánto va a girar la D o cuánto va a girar la P? Es lo que necesito definir ahora con la amplitud del ángulo. Entonces lo que hice fue tomar la amplitud que tengo desde el punto B al punto C, la transporto al punto C', y ahí en la intersección con el radio de giro, digamos, voy a tener mi punto B'. Como hice con el anterior lado, yo sé que el punto B tiene un segmento, una diagonal, que contiene intersecta en el punto O y equidistan del punto O y tienen el mismo ángulo, es decir, son congruentes. Entonces, trazo una semirrecta que empieza en el punto B' y cruza el punto O, y veo cuál es su intersección acá con el giro que va a tener el punto. Y ahí me queda definido mi punto D'. Construyo el paralelogramo y puedo validar que el ángulo D', A', B' de 69.7 grados y el ángulo A', B' y C' son iguales a sus homólogos en la figura original. Bueno, espero que les sirva. Un saludo.